buenas tardes, muy bienvenidos un sábado más a Economía para Todos. Hoy vamos a empezar con un asunto que les dejé caer la semana pasada, que se lo he recordado que íbamos a tratarlo a lo largo de la programación de Es Radio y que creo que es interesante porque nos va a dar tiene varias aristas que ver. Y es el asunto de la preocupación que empiezan a tener ya en el Banco de España y en algún otro lugar sobre el crecimiento quizá un poquito excesivo, que empezamos a verlo como excesivo, del crédito al consumo de bienes. Estamos hablando de coches, de electrodomésticos, de viajes. Vamos a ver si esa preocupación consideran el profesor Raga y Manuel Llamas que es real, si realmente deberíamos de preocuparnos, porque eso lo tenemos que unir a que el ahorro cae en picado. O sea, quiero decir, no estamos ahorrando y estamos otra vez gastando y además a crédito. Vamos a ver si eso es volver a las andadas o tiene algunas características que lo hacen algo más sano de lo que pudiera ser en los años de la burbuja. Bueno, después vamos a tratar también el asunto de los pisos turísticos, porque ya saben, y se lo venimos contando en esta cadena a lo largo de varios programas, pero aquí obviamente en Economía para Todos lo tenemos que tratar, y ya se ha plasmado en un proyecto real. El Ayuntamiento de Madrid se suma a otros ayuntamientos, de esos que dicen del cambio, yo creo que es del horror, pero bueno, del cambio, que han hecho lo mismo con los pisos turísticos. Es jorobar a los que tienen apartamentos para pisos turísticos, en cierto modo beneficiar a los hoteles y, por supuesto, en algunos lugares, si usted tiene un chalet, pedazo de chalet, y lo quiere alquilar como piso turístico, entonces no importa. Como esto es ideología pura, después veremos que, aunque es ideología pura, cómo está afectando al mercado del alquiler y al mercado de la vivienda en España. Bueno, y finalmente trataremos el tema del petróleo, porque bueno, está mucha gente muy preocupada, pues que saber si esto se va a consolidar y al final España le cuesta 5.500 millones, porque en los presupuestos del gobierno, todavía no se han aprobado, pero están ahí, el precio del petróleo está en torno a los 69 de media para el año. Entonces, pues bueno, ya se han hecho unos cálculos y dicen, hombre, si el petróleo más o menos sigue así y la media supera a lo que ha previsto el gobierno, pues el coste para España puede ser de unos 5.500 millones. Bueno, vamos a hablar de ello, como ya les he dicho, con Manuel Llamas. Buenas tardes, y con el profesor Raga. Economía para Todos con Carmen Tomás. If you leave me now, you take away the biggest part of me. Bueno, profesor Raga, qué bueno verle, ¿qué tal? Buenas, encantado de estar aquí con vosotros, muy bien, contigo y digamos con Manu. Cuando uno está entre amigos tiene una ventaja y es que vive tranquilo. Eso es, muy bien. Y luego nos va a explicar, porque es el único que se conoce, vamos, como si lo hubiera vivido, la crisis del petróleo de los años 70, que esa sí que fue una crisis del petróleo. Fue una crisis de veras. Exacto. Bueno, pues luego nos contará si esto que estamos viviendo es algo parecido a una crisis o es algo coyuntural. Pero vamos con el asunto del crédito, que a mí me ha preocupado leer que el Banco de España empezaba a estar preocupado. Entre otras cosas porque el Banco de España piensa que quizá los bancos, de forma no muy ortodoxa, están diciendo, oye, como estoy vendiendo menos hipotecas, voy a centrarme en arrearles créditos de estos para que compren de todo, ¿eh? Y a lo mejor está ahí haciendo un poquito de, digamos, de malo de la película, ¿no? Beneficiándose. Yo aplicaría el dicho, piensa mal y acertarás. Y yo creo que van por ahí los tiros. Efectivamente, ha cambiado mucho el negocio bancario en los últimos años. Los bancos han sufrido, ha sido uno de los sectores, junto con el inmobiliario, que más ha sufrido la crisis financiera internacional. En el caso de España, bueno, lo vemos en las cajas de ahorros, que la mayoría de ellas quebraron, tuvieron que ser rescatadas por el Estado, pero también afectó, lógicamente, a los bancos tradicionales, que vieron su volumen de negocio muy reducido, tuvieron que aprovisionar pérdidas, tuvieron que hacer frente también a retiradas de depósitos, etcétera. Por lo tanto, el sector financiero ha quedado bastante tocado con esta crisis. Y ahora que en los últimos años se ha notado la recuperación económica, es cierto
que el volumen de negocio sigue siendo reducido, sobre todo en el mercado hipotecario. Es cierto que se ha reactivado, está aumentando el número de compraventas de pisos, también está aumentando la concesión de crédito hipotecario, pero no tanto como los últimos años. Entonces es cierto que digamos que la normativa existente y las directrices del Banco de España han endurecido mucho la concesión de crédito para la compra de vivienda, como es lógico, puesto que se cometieron excesos absolutamente inaceptables en los años de burbuja, también para crédito promotor, pero queda una línea, que es la línea del crédito al consumo, que los bancos están aprovechando con toda la lógica del mundo desde el punto de vista comercial para intentar aumentar su volumen de negocio. Yo en este caso no culpo a los bancos. Los bancos lo que tienen que hacer es generar negocio, y ellos se dedican a vender crédito, a conceder préstamos, a vender crédito más allá de otro tipo de operaciones, pero su principal actividad es la del crédito, la concesión de préstamos. Si el mercado hipotecario, se está recuperando poco a poco, pero todavía está muy lejos de alcanzar cifras abultadas, es lógico que intenten explotar otras líneas de negocio como es el crédito al consumo. Y es cierto también que han lanzado campañas muy potentes para todas aquellas personas que tengan un trabajo más o menos estable y demás, pues que tengan una línea preconcedida para crédito al consumo, que en función de tu capacidad adquisitiva será mayor o menor. Pero bueno, casi todo el mundo, y seguro que mucha de la gente que nos está escuchando, habrá recibido un mensajito en el móvil o un correo electrónico o una llamada de teléfono por la cual, oiga, le anunciamos que tiene usted una línea de crédito preconcedida de hasta 15.000 euros o hasta 20.000 euros para comprarse el coche, para irse de vacaciones, etcétera. Ahora bien, eso no es ningún problema. Insisto, eso es una cuestión de propio negocio bancario. La clave es que cada uno sea consciente de su capacidad de endeudamiento. Entonces, a mí lo que me preocupa no es que haya aumentado de forma sustancial el crédito al consumo, sino que las familias españolas, y esto se ve en algunos indicadores que a mí ya me parecen relevantes, las familias españolas están volviendo a gastar bastante, a gastar prácticamente todo lo que ingresan o casi todo lo que ingresan, de tal forma que su capacidad de ahorro se ha reducido de forma sustancial, ha aumentado el consumo, y esto tiene su lado bueno y su lado malo. Su lado bueno es que, más consumo también genera una mayor actividad económica. El consumo, al fin y al cabo, representa una parte sustancial del PIB, pero lo malo, desde mi punto de vista, es que es fundamental que crezca el ahorro y que crezca la capacidad porque con el ahorro crece también la capacidad de inversión. Y el hecho de que los españoles, ahora las familias se encuentren más desahogadas o más alegres a la hora de gastar, yo creo que es un motivo de preocupación, porque también se está viendo en indicadores como la balanza exterior, en donde precisamente el ahorro de las familias españolas y las empresas estaba posibilitando que nuestra balanza exterior fuera positiva, tuviéramos superávit con respecto al exterior. Y en estos momentos ese superávit sigue existiendo, pero se ha reducido. Por lo tanto, yo creo que es bueno que oye, si las familias, si cada uno considera que tiene capacidad de endeudamiento, de acuerdo, pero yo haría un primer aviso en el sentido de endeudarse lo menos posible, endeudarse siempre y cuando tengas capacidad suficiente para ello, y en segundo lugar, yo soy mucho más partidario del ahorro y no tanto del consumo. Bien, eso que acaba de decir Manu, no hay, es difícil ponerle ningún pero, como nunca hay forma de ponerle peros. Es Manu, tremendo, ¿no? el chaval. Pero no, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que las pláticas a los hombres nos hacen muy poco efecto. O sea, sea usted prudente, no gaste más de lo que tiene, piense que si viene un mal momento, pues le va a ser más difícil hacerle frente. Eso que a cualquiera lo dice con el ánimo sano de hacer recapacitar, tiene muy poco efecto, muy poco efecto. En cambio, lo que sí tiene efecto es ir al banco y tenerlo, o sea, tener el crédito concedido, entonces iremos para adelante. Has dicho un tema en el que estoy de acuerdo, pero que prefiero precisar algo más. Dice, porque el consumo, de todas formas, efectivamente, pues incentiva la producción, salvo que compremos productos extranjeros, en cuyo caso es el consumo no viene a mejorar nuestra oferta agregada, puesto que no la estimula, sino
mejora la oferta agregada del país que ha exportado los bienes que hemos comprado. O sea, no trato de hacer nacionalismos. A mí me parece el nacionalismo no puede ser más absurdo en un mundo que predicamos global. Pero lo que sí es cierto es que cuidado con tomar la macroeconomía a trozos solo, ¿no? Dice, es que el consumo aviva la producción. Bien, cuidado, mientras sean interiores, ¿eh? Ahora, si no, avivaremos la producción, el efecto multiplicador se producirá, o el efecto acelerador se producirá en el país que nos ha exportado. Entonces, yo creo que efectivamente, ¿por qué los bancos se vuelcan en el crédito al consumo? Lo has dicho muy bien, hay menos crédito hipotecario y el crédito al consumo tiene un tipo de interés 3 veces normalmente que el crédito hipotecario. Es más rentable. Por lo tanto, es más rentable o, dicho en otros términos, es más susceptible de que el banco asuma riesgos adicionales que no debería asumir en el hipotecario. Porque, como se dice en estos casos, mira, si de 6 pagan 5, ya vale, el sexto no importa porque yo con lo que cobro de intereses de los 5 amortizo el crédito del sexto. Pero el banco también debería... Yo estoy esperando como agua de mayo, y nunca mejor estamos en un momento para poderlo decir, como agua de mayo que salga el año que viene, que le toca salir, la encuesta financiera de las familias que publica el Banco de España, porque ahí los que no tenemos acceso privilegiado a otras fuentes es una magnífica encuesta que te dice muy bien hasta dónde están las familias respecto a su renta, respecto a su patrimonio, etcétera, etcétera. Pero sí, efectivamente, estimulan, por un lado, el consumo a base de créditos fáciles. Bueno, pero también es verdad que los hay de facilones a la hora de decidir consumir, ¿eh? Y por lo tanto no echemos toda la culpa al que ofrece el crédito. Es como el que me ofrece patatas, no le voy a comprar 500 kilos porque me diga que me las pone muy baratas, ¿eh? Entonces, asumamos cada uno nuestra responsabilidad y eso es lo que es importante. Y el crédito al consumo, mucha gente llama llama inversión a lo que es consumo. Es que he invertido en un coche. No, coche, además, por naturaleza, el día que te lo compras ya has perdido 1/3 de su valor. Si lo quieres vender, ya lo tienes que vender 1/3 más barato. Pero es que además empiezas a gastar dinero con eso que llamas inversión. En vez de rendirte, no, estás gastando dinero, salvo aquellos que utilizan el vehículo profesionalmente para ganar dinero, ¿no? Entonces, no, cuidado. Lo que está claro que ya no funciona es lo que me decía, lo que veía yo a mi padre. Mi padre no cambiaba de coche o no compraba nada si no tenía el dinero. Claro. Exacto. O sea, es que antes no se endeudaban. Es o sea, que mi padre no sabía lo que era un crédito. Es que por eso es tan importante. Pues cambia el coche, cuando tenga el dinero cambiaré el coche. Yo soy por eso mucho más partidario del ahorro. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el profesor en el sentido de que efectivamente, y de hecho, el hecho de que haya aumentado el consumo, no solo a través de los ingresos, porque hay mayor empleo, también están aumentando los salarios, aunque se diga lo contrario, también han empezado a repuntar. No solo hay más ingresos, sino que además hay una mayor vía de préstamos al consumo, hay una mayor concesión de créditos al consumo, hay una mayor demanda de este tipo de crédito. Y esto se está traduciendo también en menor superávit exterior, que es un poco lo que comentábamos antes. El hecho de que ese crédito adicional o ese gasto adicional no solo se destina a la compra de productos españoles, sino también de productos extranjeros. Por lo tanto, están aumentando las importaciones, el nivel de exportaciones es alto porque estamos exportando mucho, pero ya se reduce la brecha o la diferencia entre exportaciones e importaciones, con lo cual, al final, nuestro superávit exterior se está reduciendo. Y eso es un síntoma preocupante, porque deberíamos seguir aumentando nuestras exportaciones y seguir conteniendo en la medida de lo posible nuestras importaciones, porque eso es síntoma de mejora de la competitividad y también de ahorro. La clave para salir de la crisis, lo hemos dicho durante todos estos años, consistía básicamente en ahorrar
para poder amortizar nuestras malas inversiones, liquidar los malos proyectos que iniciamos en su día e intentar liberalizar al máximo la economía para producir y generar riqueza y generar empleo. Y eso se ha visto de forma muy visible, muy clara en el sector privado. ¿Qué han hecho las empresas y familias españolas? Han reducido su elevado endeudamiento. ¿Y cómo han reducido su elevado endeudamiento? Restringiendo el consumo. Claro. No queda otra. Claro, es decir, claro. si tú ingresas 100 y gastas 100, no puedes amortizar nada. Si ingresas 100 y gastas 80, esos 20 que tienes de diferencia puedes destinarlo a amortizar deuda o a acumular ahorro. Ahora, con la alegría de la recuperación económica, empezamos a notar ya ciertos síntomas de que también hay una cierta alegría a la hora de consumir y sobre todo, una vez más, a la hora de endeudarse. Y yo creo que el sector privado, empresas y familias lo han hecho bien, pero y se ha reducido mucha deuda. Creo recordar que más de 500.000 millones de euros es lo que ha reducido el sector privado en cuanto a endeudamiento, pero veníamos de un nivel de endeudamiento tan grande que todavía deberíamos desapalancarnos más, todavía deberíamos seguir amortizando deuda y seguir amortizando malas inversiones. Y por lo tanto, deberíamos seguir aumentando nuestro ahorro en lugar de aumentar el consumo. Es que han pasado solo 10 años y parece que ha sido una eternidad. Pero recordemos que en el año 77, perdón, año 2007. Es que a estas edades ya lo que manejamos son siglos y por lo tanto... Entonces, en 2007 no podemos olvidar que nuestro déficit exterior fue el 7% del Producto Interior Bruto. Y ese fue el Claro. síntoma evidente de que estaban pasando cosas y nadie hacía ni caso. Efectivamente. Totalmente. Y no Desequilibrio podemos total. volver a eso. No podemos volver a eso. Porque eso implica necesidad de financiación. Los 70.000 millones de euros que tenían que financiarse es financiación como la que estamos hablando ahora. ¿De dónde sale ese dinero? Endeudamiento exterior. Y claro, ahí viene la debacle. Bueno, pues precisamente estamos hablando de ahorro y tengo yo aquí una cosa que contaros muy interesante para que vuestros ahorros, pues oye, os den fruto, ¿no? Porque nada menos que un 7% anual garantizado. ¿Queréis ganar un 7% anual garantizado? Ya, Hombre. ya. Por supuesto, tu banco no te da por tus ahorros nada No, ni que no se le están por parezca, ese ¿eh? camino, no Y están además por lo ese queréis ingresados desde el primer mes. Por supuesto, ¿no? Mejor que mejor. Pero es que además del interés que te garantizado que te dan por tus ahorros, puedes disfrutar de hasta 5 semanas en un resort 5 estrellas en las playas más bonitas del mundo, en Cabo Verde, que es el Caribe europeo, y a 1 hora al sur de Canarias. No, esto ya no es solo un sí, esto ya es un por supuesto, ¿no? Pues, ¿qué tenéis que hacer? Todos, los que están aquí y los que están en casa. Pues visitar la web siguiente, invertirenresorts.com. Ahí entras y puedes elegir entre preciosas suites, duples, villas, que además ahora se van a poner a la venta en los resorts más exclusivos de Meliá. Lo puedes hacer desde 160.000 euros, pero si no tienes tanto ahorrado, pues hay paquetes de compra desde 40.001 euros. Así que ya sabes, visita invertirenresorts.com y ahí vas a descubrir cómo y dónde. Economía para todos con Carmen Tomás. Bueno, vamos con el asunto de los pisos turísticos porque esto empieza a ser ya realmente preocupante, agobiante, acosante, y todo lo que se nos ocurra. Y es que además coincide con esta gran mentira patraña que se está lanzando desde muchísimos sitios de que hay una burbuja en el sector, que además están echando a los abuelos de sus casas, que esto ya es, o sea, vamos, lo comentábamos además... Sentimentalismo Totalmente, barato. esto es como lo de los que se tiraban de los pisos porque Igual, los desahuciaban, igual. que salían todo el rato cientos de miles de mismos, personas salían los tirándose, mismos, y eran porque los eran tan mismos todo el pocos rato, que- exacto. Bueno, pues ahora el mantra es que los abuelos los están echando de sus casas. Bueno,
Y, por supuesto, una de las razones son los pisos turísticos. Pero es que se les caen los datos, no hacen caso a los datos no les importan, no escuchan, pero nosotros sí se los damos los datos. Y precisamente el BBV acaba de hacer un informe en las últimas horas público, el informe que dice que el frenazo de la venta de viviendas, o sea, constata que hay un frenazo de ventas de viviendas y desde luego aleja la posibilidad de una burbuja, desde luego en lo que es la venta. Pero es que además dice que en el momento, hombre, cuando deje de crecer la renta de los hogares, pues seguramente la situación se va a normalizar y que hay una cierta subida de alquileres, como estamos nosotros diciendo, en sitios muy concretos. Nada tampoco de burbuja. Esto también Pepe Ruiz Bartolomé tiene el Twitter frito y lleno de explicarle a la gente que se dejen ya de mentir y de decir chorradas sobre cosas que no conocen, como es el sector inmobiliario, que es un asunto muy complejo y no se soluciona así con un par de brochazos de los pisos turísticos hacen subir los precios del alquiler. Hombre, que no. Bueno, entonces, nada, Madrid se ha sumado también a esta ola. Ya lo había anunciado, pero ahora es cuando ha tomado cartas en el asunto. Y oye, que va a prohibir los pisos turísticos en todo el centro de la capital. Es Barcelona, es Madrid, es Mallorca, es Valencia, Qué casualidad. es Sevilla. O sea, son Qué casualidad. muchísimas ciudades, que la mayoría de ellas propios de los ayuntamientos del cambio, que son los que están haciendo las medidas más restrictivas y más prohibicionistas. Hay otras, todas las comunidades autónomas están regulando en mayor o menor medida el tema del alquiler turístico. Pero dentro de estas regulaciones hay regulaciones que son mucho más razonables que otras. Y las más prohibicionistas, las que más atacan a la propiedad privada, son precisamente las que provienen de gobiernos pues de extrema izquierda, donde está Podemos, donde están nacionalistas, donde también está el PSOE, etcétera. Bueno, esto, a ver, lo de Madrid es una auténtica barbaridad. Se mire por donde se mire. Lo que va a hacer el Ayuntamiento de Madrid es prohibir, así directamente, prohibir los pisos turísticos en el centro de la capital. Todo lo que esté, casi todo lo que esté dentro de la almendra central, dentro de la M30, queda prohibido. No, usted no puede alquilar pisos a turistas. Bueno, ¿y usted quién es? ¿Quién es para decirme a mí a quién o no le puedo alquilar yo mi propiedad, mi vivienda? Por lo tanto, primer punto, esto es idéntico a lo que aprobó Mallorca en su día. Mallorca acaba de prohibir también todos los pisos turísticos en el centro de la ciudad, en la ciudad de Mallorca, a excepción de chalets y casas. Y el Ayuntamiento de Madrid ha copiado esta medida porque a los únicos que le permite alquilar a turistas son aquellas inmuebles que tengan salida independiente a la calle y que no sea el portal. Es decir, no, el portal no vale. ¿Y qué inmuebles tienen una salida independiente a la calle? Que no sean locales, que los locales no valen. Pues los más chulos. Pues las casas, las mansiones. Es decir, a los únicos a los que le permite alquilar a turistas es a los ricos. Oye, curioso, ¿eh? Al obrero, a la clase media, Que le den. a una persona que ha ahorrado durante toda su vida y se ha comprado un apartamentito en el centro de Madrid. Para completar la pensión. Para completar la pensión. No, a ese no. Curiosamente, esa es una. Por lo tanto, primer ataque a la propiedad privada. Absoluto. Rotundo, un ataque. Y a la libertad individual de hacer con tus cosas Total, lo que quieras. Claro, O sea, vamos a ver. ataca a la propiedad privada porque no puedes disponer libremente de tu propiedad. Es como si te dicen, esto se podría extender perfectamente a la venta de pisos y decirle, usted no puede vender vivienda, no puede vender su vivienda a gente mayor de 50 años. ¿Y por qué? Porque lo digo yo. Y usted no puede vender su vivienda a jóvenes menores de 35 o a extranjeros. O al vecino del cuarto. No la puede vender. Pero bueno, ¿y usted quién es para restringirme a mí? ¿A quién le puedo vender mi vivienda o a quién se la puedo alquilar? Es una barbaridad. Por lo tanto, ataque a la propiedad privada, ataque a la libertad individual, ataque y muy duro al sector turístico, porque aquí hay algo que no se dice. A ver, en las plataformas como Airbnb, HomeAway, Booking, etcétera, se han extendido por todo el mundo. Y están facilitando los viajes. Al igual que en su día, yo esto lo equiparo a lo que sucedió en su día con las low cost. Las compañías low cost lo que hicieron no fue acabar con las grandes aerolíneas. Ahí están Iberia, ahí está Air France, ahí están las British Airways, están todas, han sobrevivido todas. Todas tienen una low cost. Todas tienen una low cost. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que antes era carísimo viajar en avión. Claro. Muy caro.
Y las low cost lo que han permitido es que han reducido los precios y han permitido que muchísima más gente pueda viajar. Por lo tanto, ha crecido el negocio de las grandes aerolíneas y ha crecido el negocio de las aerolíneas low cost. Hay espacio para todos. ¿Y el ocio de la gente? Pues con el turismo pasa exactamente igual. Oiga, es que no todo el mundo se puede permitir ir a un hotel, porque los hoteles son más caros porque dan servicios adicionales a los que da un apartamento turístico. Tú un apartamento turístico vas a dormir. Pero tienes una ventaja, te puedes hacer tu comida, puedes ir al súper y te haces tu comida. No tienes que pagar servicio de habitaciones, no tienes que pagar el desayuno, ni la comida, ni los gastos adicionales de un hotel. Por lo tanto, es más barato que los hoteles. Y esto ha permitido que mucha gente que no tenía la posibilidad de irse a un hotel 15 días, tiene la posibilidad ahora de alquilarse un apartamentito en una ciudad costera o en el centro de una gran ciudad y tirarse sus 15 días. Por lo tanto, aumenta el número de turistas, sin dañar a los hoteles, porque esta es otra. Los hoteles han seguido aumentando ingresos, han seguido aumentando pernoctaciones, están registrando récord de beneficios, a pesar de que hay muchísimos apartamentos turísticos. Entonces, no tiene ninguna razón de ser los argumentos que se dan. Y por último, aunque hay más temas, pero por último, el tema de los daños vecinales. No, es que la convivencia de los vecinos. Pero bueno, vamos a ver, esto es como bien comentaba antes Carmen, esto es como lo de los desahucios que vimos que nos bombardeaban día tras día, como si en España hubiera decenas de miles de desahucios todos los días, cuando no es cierto, porque la morosidad hipotecaria en el peor momento de la crisis llegó a rozar el 5%. Es decir, el 95% de los hipotecados pagaban religiosamente. No sabemos cómo los pobres, pero lo pagaban. Incluso de los morosos, la ejecución hipotecaria esa estaba a niveles increíblemente bajos. Bajísimos. Porque eran segundas residencias, garajes, locales. Que sí. Y no era primera vivienda. Y alquilados. No, es que vamos a ver, es que muchos eran alquilados, no podían pagar el alquiler. No es que les echaban de su casa, es que no podían pagar el alquiler y se tenía que ir. Un desahucio, pero por una cuestión de impago de alquiler. Las viviendas eran casi todas de segunda residencia. Entonces, con respecto a esto, se está haciendo la misma demagogia. ¿Con qué nos bombardean los medios? Con la Barceloneta. No, es que claro, con los 4 borrachos, porque son 4, si lo comparamos con los 82 millones de turistas extranjeros que vienen a España cada año, pues de esos 82 millones, pues hay borrachos también. Y hay jóvenes que vienen a montarla, pero que se concentran en determinadas zonas. En Ibiza, en determinadas épocas del año, Magaluf, en el tema de Mallorca, en la Barceloneta y en 4 sitios más. Pero de esos 82 millones, la inmensa mayoría son familias, turistas que no causan ningún tipo de problema, gente que viene a disfrutar de sus vacaciones tranquilamente y no hacen ni ruido, ni escándalo, ni crean problemas ni ruido de ninguna naturaleza. Por lo tanto, intentar generalizar lo que es una excepción, convertirlo en regla, es absolutamente demagógico. No, ¿y qué es mejor, un narcopiso? O sea, resulta que en la Barceloneta hay narcopisos y eso no le preocupa a nadie. Los pobres vecinos están todo el día poniendo en los balcones, aquí hay un narcopiso. O sea, ¿es mejor tener un narcopiso que tener a un turista? ¿A una familia con un niño o 2 o sin ninguno? Yo es que alucino, vamos. Y que en todo caso, que el hecho de que 4 o 400 borrachos jóvenes que vienen de Reino Unido y que pero si la mayoría de los de Mallorca, te lo voy a decir yo ahora, tú no tienes hijos, pero te voy a decir yo, ¿sabes quién llena los Magaluf de borrachos? Los españoles. Los nuestros, que acaban ahora el cole, la ESO, como se llame ahora, el bachillerato, como se llame, y se van a Magaluf y se pasan ahí 4 días por 200 euros. Que es que te lo digo yo porque es que lo tengo en casa y al lado. O sea, que nada de los extranjeros borrachos que vienen, que son los nuestros niños van de excursión de fin de curso a Magaluf. Y se pasan 4 días por 200 pavos. Imagínate cómo se ponen. Pero como intenta generalizarlo a todo encima es mentira. Y decir que esta excepción es la regla, bueno, insisto, aunque sean los 4 gatos que montan escándalo, el problema no está en los pisos turísticos, eso es una cuestión de orden público y por lo tanto hay mecanismos para que si hay ruido en el vecindario, usted llama a la policía, se cogen las sanciones correspondientes, las plataformas además te permiten echar al inquilino que dé la lata, por lo tanto no hay ningún tipo de problema. Eso se soluciona
con las normativas que ya están al efecto. Esto es como intentar evitar los accidentes de tráfico prohibiendo los coches. Oiga, es que esto es absolutamente contrario al sentido común. Bueno, esto, profesor, No, usted que es profesor de catedrático de economía, esto es ideología, no es economía, pero bueno. Es ideología necia, porque hay ideologías que tienen sentido, pero esto no. Esto estaba ahora poniendo, yo lo voy a decir en otras palabras, pero el mismo planteamiento, es decir, la incapacidad de la autoridad pública para poner el remedio correcto a un problema, ellos lo convierten en un problema social. Pero no, hombre, no. ¿Pero dónde está la policía? No, es que eso de llamar a la policía, mandar a la policía, eso es facha. Bueno, pues entonces usted lo que tiene que salir es del lugar donde está. Pero tienen una ventaja, Manu y Carmen, tienen una ventaja. Ellos dedican todo su tiempo a derruir, no a construir. Y además son de un autobombo exagerado. Yo el otro día oía la ejemplaridad en la gestión de nuestra alcaldesa en Madrid y claro, uno se le caen los palos del sombrajo. Pero se ha ejecutado el 30% del Pero presupuesto y no tiene el del año que viene. Entonces, pero hay vocablos a los que se ataca por definición. Derecho de propiedad. Sí. El derecho de propiedad está en... Yo creo que si pudieran quitarlo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo Sí, quitarían, sin duda, lo sí, quitarían. Hombre. Pero date cuenta, esa norma que tenemos ahora pendiente de aprobación por el Congreso de los ocupas. Pero ¿cómo puede usted, gobierno, parlamento, oposición, cómo puede usted distinguir el alcance del derecho de propiedad dependiendo de quién sea el propietario? Hombre, no me diga. Entonces... Si es un banco se lo puede romper, puedes entrar si es un con banco, la familia, lo si puedes es una destrozar. sociedad anónima inversora También. en inmuebles para Eso alquiler, es un buitre. ahí no hay quien le saque al ocupa. Solo si es una familia, ya veremos, y si son ONGs, amigo, eso sí, o el Suyas. sector público. Las Amigo, administraciones, ahí sí. el Eso sector sí, público rápido. sí. Entonces, es que esto no. Esto cuando eran más pobres y accedían menos al poder, esa extrema izquierda a la que tú te has referido, leían todos el Manifiesto Comunista. No el Capital, el Capital Hombre, eso eran ya- 3 eso- volúmenes y eso era Esa demasiado. lectura. Pero el Manifiesto Comunista, que era como un catecismo pornográfico, pues bueno, eso sí. Una cosa resumidita. Eso se leía. Y ahora, como ya no leen ni siquiera el Manifiesto Comunista, tienen un manual que se lo pasan entre todos ellos y todos los ayuntamientos. Del rincón del vago, del Eso, rincón del La vago. nota, la y copia mal hecha. La copia todos mal los del que rincón del vago. militan en esa tendencia hacen lo mismo. Y lo hace, como estabais diciendo, se hace en Baleares, en Palma, se hace en Madrid, se hace en Barcelona, se hace en Sevilla. Hombre, qué casualidad. Ajá. Oye, pero además, a ver, porque estamos viendo, o sea, todos los argumentos que han dado. Ah, bueno, falta un argumento que es muy importante, que comentabas tú antes, Carmen. Uno de los grandes argumentos que ha esgrimido no solo Manuela Carmena, sino la mayoría de ayuntamientos del cambio. Es, no, hay que prohibir los pisos turísticos porque se está encareciendo el alquiler. Oiga, ¿será usted cara dura? ¿Será usted sinvergüenza? Que no tiene ni idea de lo que está hablando, o sabiéndolo está engañando conscientemente a la población. La segunda. Vamos a ver. segunda. Siempre la segunda. El precio de los alquileres en España no es de ahora, lleva creciendo en los últimos años. Y lleva creciendo, Lógico. no por casualidad, con el crecimiento económico que con la recuperación. Hay más demanda de alquiler porque hay más trabajo, hay más dinero disponible, hay restricción crediticia, la gente no tiene tanto acceso como para comprar una vivienda. Y luego, por un lado, ha aumentado la demanda del alquiler, como es lógico, y por otro, se ha restringido, se ha mantenido estancada la oferta de inmuebles en alquiler. ¿Y por qué está restringida o está estancada esta oferta? Pues básicamente porque esos mismos ayuntamientos que cargan contra los pisos turísticos impiden a los promotores construir nuevas casas, porque eso depende de una licencia administrativa, Claro. depende de una licencia municipal. En Madrid, Manuela Carmena ha paralizado la construcción de 100.000 viviendas, que se dice pronto. Un ejemplo, la famosa Operación Chamartín. Sí. La famosa Operación Chamartín estaba proyectada inicialmente para construir cerca de 60.000 pisos. Más de 60.000 pisos. Bueno, al final han empezado a recortar y la cosa se ha quedado en menos de 20.000.
Es decir, menos, en bastante mucho menos de 20.000. Por lo tanto, están restringiendo y limitando la oferta inmobiliaria y al mismo tiempo aumenta la demanda. Consecuencia, es una cuestión de oferta y demanda, aumenta el precio del alquiler. Por lo tanto, no tiene nada que ver con los pisos turísticos. Los pisos turísticos en Madrid, por ejemplo, se concentran en unas zonas muy concretas y yo diría más, en unas calles muy concretas de la capital, que son las zonas turísticas, las que todos conocemos, Gran Vía, el centro, la Puerta del Sol, que es a donde van los turistas extranjeros básicamente a visitar Madrid. Bueno, en esas calles se concentran los pisos turísticos. Y aún así, la oferta de estos pisos es marginal, absolutamente anecdótica, en comparación con el parque de viviendas total que existe en Madrid y con el parque de viviendas en alquiler. Por lo tanto, si solo representan menos del 1% del mercado del alquiler en Madrid, ¿cómo narices menos de un 1% puede afectar al precio de la vivienda? Es imposible. No afecta en nada. Eso es un cuento. Y con la prohibición... un mensaje ideológico dirigido a su peña, a una parte de su peña, no a la que tiene pisos, que también su peña tiene pisos, pero esos no los cuentan. Esos son los chalets. Claro, esos son los de los chalets. Y le dicen, oye, que estamos haciendo mucho por vosotros y el alquiler, entonces no es el 1%, no afecta, eso no se lo dicen, pero nosotros tenemos que contaros que estamos haciendo todo lo posible para que os bajen los alquileres, los buitres que tienen los pisos alquilados. Pero, Carmen, y cuando lo prohíban y dentro de 2 años el precio del alquiler en Madrid siga subiendo o siga alto, ¿qué es lo que va a pasar? Se inventarán otra excusa, se inventarán otro chivo expiatorio para evadir su responsabilidad en esta materia. Maldito capital. Porque los culpables, en el caso de Madrid, la culpable de que está aumentando tanto el precio del alquiler se llama Manuela Carmena. Y en Barcelona, Ada Colau, que no permiten construir. No permiten construir. Y luego le hacen la faena a los honrados propietarios, porque en España hay que recordarlo, una vez más, que más del 80% de la población es propietaria de un inmueble, que alquilan legalmente, honradamente, legítimamente su vivienda a turistas porque les da la gana, porque prefieren alquilárselo a turistas, y se están ganando honradamente un dinero que le viene muy bien a su familia para complementar sus ingresos. Y a esos les hace la faena, a la clase media, a los trabajadores. Hombre, es una vergüenza, es una vergüenza. Sí. En fin, vamos con la noticia de la semana de Telefónica, que tenemos que seguir con el petróleo, que está el tema muy candente. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado esta semana en el Congreso que ningún parado se va a quedar fuera de la cobertura por desempleo gracias a las enmiendas que ha presentado el Gobierno a sus propios presupuestos generales del Estado para este año. El Ejecutivo, fíjense, ha destinado a la protección por desempleo 218.000 millones de euros desde 2012. España, ha dicho Báñez, cuenta con una inversión para la protección y mejora de los parados un 8% superior a la que había en 2011. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Vamos con esa especie de miedo que se ha empezado a generar, viendo que en los últimos días pues los precios del petróleo, que bueno, pues andaban por los 50 hace unos meses, pues ahora están en 80. Que bueno, por cierto, ya estos últimos días ha bajado también otro, ya no está en 80 tampoco, pero bueno, que está fluctuando ahí, bueno, que ha subido. De hecho, el Gobierno en sus presupuestos de este año fija el precio del cambio del euro-dólar en unos 69, el precio del euro-dólar, del barril de petróleo en torno a los 69, no llegaba a 70. Con lo cual, bueno, pues han hecho unas mínimas cuentas y si más o menos la media quedara por encima de lo fijado en los presupuestos, estaríamos hablando a lo mejor de que a España le podría costar esta subida pues unos 5.500 millones, una cosa. No sé si es ya ponerse un poco la venda antes de la herida, pero bueno, ahí está esa subida. Falta por ver si realmente es coyuntural, es por las cosas, por la geopolítica, ¿no? Lo que está sucediendo y tal, y si eso se consolida o no. Manu, le dejo para luego que sé su opinión más. El petróleo es un producto de cotización, ¿eh? Y no es ajeno a lo que pasa como efecto en la bolsa. Cuando hay cualquier movimiento de tipos de interés, hay un efecto percusión. O sea, en el momento en que se dice, hay una acción inmediata
porque estos mercados de cotizaciones formales son muy emotivos y entonces inmediatamente hay una reacción que efectivamente tiende otra vez a buscar el equilibrio pues pasadas unas jornadas. Eso yo no le quiero quitar importancia. Yo diría primero elementos que hay a considerar. ¿Realmente el señor Trump hará lo que ha dicho con Irán? A ver, ¿quién es capaz de asegurarlo? Porque el señor Trump se nos ha caracterizado porque una vez publica y nos enseña en televisión el, llamémosle, decreto que él ha firmado para eso, 3 días después dice que no lo pone en práctica y todos están felices. Sí, es muy de anunciar y menos de hacer, ¿no? Eso es. Primero, ¿va a hacer eso Trump? Segundo, eso afectaría a la demanda de petróleo de Estados Unidos en Irán. Pero eso, ¿qué quiere decir? ¿Que Irán dejará de vender petróleo en lo que falle Estados Unidos o que se lo venderá a otros? Y si se lo vende a otros, esos otros, ¿a quién lo dejan de vender? El mundo del petróleo hoy es totalmente distinto al que era en la verdadera crisis en el año 73. En el año 73 los países exportadores de petróleo formaban un cártel, pero un cártel muy duro, con un capitán general que era Arabia Saudita, que era el mayor productor, y que los Emiratos Árabes y Arabia Saudita, incluida Libia, pues se caracterizaban. Libia posiblemente estaba un poco apartado de esto, pero también gozaba de un tratamiento semejante, que son países que tenían una característica: muy poca población y muchísimo petróleo para vender. Por lo tanto, un acuerdo como el que se produjo el día de Navidad del año 73 en Teherán, instigado por el ministro saudí de petróleo, el doctor Yamani, que fue reducir la producción para elevar el precio del petróleo, y ahora estamos hablando de si el precio del petróleo están asustados porque si sube un 3%. Entonces, antes de la cumbre de Argel en el 73, que fue en octubre la cumbre de Argel, el petróleo de referencia entonces era el Arabia Ligero. Se cotizaba a $2.10 el barril. Produce una subida cuando en la cumbre de Argel dicen los países árabes que quieren utilizar el petróleo como arma contra el sionismo. Y entonces pues ahí se pasó a 5. En una reunión a $5. Pero 3 meses después de esa cumbre de Argel de octubre, el día de Navidad en Teherán, se adopta el precio que va a regir, que van a ser $11.50. Eso es lo que se llama una subida, ¿eh? O de 2 a 11. Pero además una subida con mucha disciplina por parte de la oferta, porque hemos decidido restringir la producción y se restringe la producción y efectivamente la demanda no tiene tanta elasticidad porque no tiene sustitutivos fáciles. Y no había fracking, no había más operadores, no había fracking. Y era lo que era. Yo me acuerdo que lo tomas o lo dejas. Entonces yo publiqué un librito sobre la crisis del petróleo que lo publicó el Banco Urquijo y yo defendía la tesis contraria porque los técnicos son los que normalmente tienen el privilegio de tener la palabra definitiva. Y se dijo, incluso a nivel no solo europeo, sino a nivel mundial, que el petróleo estaba llamado a desaparecer porque no se podían pagar esos precios y que no hay petróleo para abastecer a la humanidad. Yo me acuerdo que establecí en aquel libro un pequeñito discurso en el que decía que no hay petróleo efectivamente a $2.10. Pero que a $11 ya aparecerá petróleo. Y claro que apareció petróleo, pero lo que es más importante para la política de la OPEP es que apareció petróleo en países que ya no son como los países árabes. Aparece petróleo en Nigeria, donde hay 60 millones de habitantes y que por lo tanto pasando hambre muchos de ellos,
y por tanto no les puedes decir, no, pues vamos a restringir la producción de petróleo, porque no, hay 60 millones que están pidiendo que se haga algo. Y aparece Argentina, aparece el Brent en el Mar del Norte. Vamos, que iba a haber petróleo, por supuesto. Y ahora la OPEP ya no tiene esa disciplina que tenía antes. Eso ya no es... Ni siquiera Rusia va también por libre, Por libre, sí. cuando quiere, que es otro gran productor de petróleo. Entonces, ¿por qué tanto pánico? Y luego ahora Manu introduce el asunto del fracking, que tampoco existía Sí. entonces, y también yo recuerdo cuando yo empecé a hacer información económica, el petróleo se iba a acabar, por supuesto, que se Sí, iba a era, acabar. era la voz, Vamos, era la voz no iba a haber, técnica. esto va a ser ya tal, y resulta que, bueno, pues resulta que siguen abriendo pozos y siguen abriendo Sí. pozos. La revolución del fracking es relativamente reciente y está muy relacionado con lo que comenta el profesor. En los últimos años hemos visto cómo el precio del barril superaba ampliamente los $100 por barril. Que curiosamente eso fue lo que permitió, esa burbuja petrolífera fue lo que permitió mantener en el aire a regímenes tan dantescos como el chavista, que Venezuela Sí, vive sí. única y exclusivamente a la venta de petróleo, pero claro, de la venta de petróleo superior a los $100. Vivía, claro, Vivía. de ese Ahora, precio. una vez que se desplomó el precio del petróleo y como tienen una industria petrolífera absolutamente desastrosa, desde que nacionalizaron el sector y PDVSA... O sea, PDVSA es la única petrolera del mundo en donde los trabajadores salen huyendo. Oye, porque las petroleras pagan bien, ¿eh? Pagan bien a sus trabajadores. Pues PDVSA paga tan mal, que los trabajadores salen huyendo. En los últimos datos, 6.000 trabajadores han cogido la puerta y han dicho que se van, que no les compensa trabajar allí, porque cobran una auténtica miseria. Entonces, veníamos de ese escenario de auténtica burbuja, pero claro, con precios superiores a los $100, era muy rentable invertir en nuevas prospecciones petrolíferas para sacar nuevo petróleo y también para invertir en nuevas técnicas como por ejemplo el fracking. Y con el fracking, que empezaron a abrirse pozos en muchos estados de Estados Unidos, se vio que era una fórmula factible para generar oferta petrolífera a un coste bastante razonable y de forma, además, aunque de forma muy... Es decir, no son grandes explotaciones petrolíferas, pero al haber muchas pequeñas explotaciones, al final ha permitido generar una oferta de petróleo en Estados Unidos absolutamente revolucionaria. Igualito que en España, que si hacemos una prospección y hay petróleo, no la queremos. No lo queremos. Sí, en el caso de Canarias es Por eso es. paradigmático. No, por favor, no No. hagáis prospecciones, no vaya a ser que aparezca No petróleo. queremos ser millonarios. No No, queremos- por favor, ¿cómo vamos a ser Qué millonarios? asco. Preferimos seguir siendo pobres, ¿no? Es algo totalmente absurdo. Pero el tema del fracking efectivamente ha cambiado mucho, y en línea con lo que comentaba Pepe, ha cambiado mucho el equilibrio de fuerzas dentro de la industria petrolífera. La OPEP ya no tiene tanta fuerza como Claro, tenía antes. claro. Y de hecho, Arabia Saudí, una de las... Arabia Saudí, ¿por qué bajó tanto en los últimos Va por años libre, el precio del total. petróleo? Arabia Saudí, su gran competidor ahora es el fracking norteamericano. Claro. Entonces, lo que hizo Arabia Saudí fue, en lugar de restringir la oferta, empezó a bombear petróleo tirar a petróleo a la mansalva, calle, sí, a sí. mansalva, para intentar reducir el precio y de esa forma intentar quebrar a las empresas de fracking estadounidenses. Y porque- muchas cerraron. y algunas han cerrado porque su estructura de costes es superior. Entonces, a una empresa de fracking en Estados Unidos le compensa producir cuando el precio del petróleo está superior a $50 por barril. Pero a partir de ahí empieza a tener problemas. Aún así, las empresas de fracking han demostrado que se adaptan muy bien, se han adaptado muy bien a esta ofensiva de Arabia Saudí para intentar reducir el precio y acabar con ellas. Y han logrado reducir la estructura de costes y han visto que siguen siendo rentables muchas de ellas con el precio del barril por debajo de $40 incluso. Por lo tanto, ahora la OPEP, digamos que importa menos lo que diga. Hay otros actores que son relevantes como Estados Unidos, que ha empezado a exportar petróleo por primera vez en décadas, como otras potencias como Rusia, que va por libre, etcétera. Por lo tanto, lo que estamos viendo en los últimos días, hombre, lógicamente genera inestabilidad. Más que nada por las consecuencias geopolíticas. El hecho de que Israel e Irán estén a punto de desatar una guerra en Siria, entre estas dos potencias, preocupa, porque lógicamente eso es un factor de inestabilidad. Pero como bien señalaba Pepe, Irán es el tercer mayor productor de crudo, pero es cierto que el acuerdo con Estados Unidos, pues de momento está en suspenso, pero con Europa no. Es decir,
que yo sepa, Irán va a poder seguir vendiendo petróleo a Europa y a otras potencias. De tal forma que no va a ser como la situación anterior, en la que Irán, digamos que tenía bastante limitada la exportación de crudo. Esto se ha manifestado en una subida de precios que yo creo que puede ser coyuntural en función, esto siempre hay que ponerlo por si acaso, en función de cómo evolucionen los acontecimientos. Si la inestabilidad política y bélica en la zona de Siria y Oriente Próximo sigue su escalada, pues lógicamente veremos más volatilidad. Bueno, vamos a hacer una porque me la habéis dejado, ahora te doy la palabra, profesor, porque me la habéis dejado cuadrado. Porque donde no hay ninguna inestabilidad, donde no hay ninguna duda, donde no hay, vamos, nada que nos ponga nerviosos, es en saber quién inventó el primer equipo split doméstico de aire acondicionado. Todo el mundo sabe que el mando a distancia electrónico o los sistemas inverter en climatización los inventó Toshiba. Toshiba, que es igualito que decir aerotermia, igualito que decir bomba de calor. ¿Por qué? Porque además de ser ecológico, es lo mejor que le puede pasar a su bolsillo, a su factura de la luz. Y además es facilísimo, solo tiene que poner en su navegador quiero un Toshiba, le mandan un equipo de analistas, le hacen una oferta sobre lo que le puede costar a usted cambiar su instalación tanto en su casa como en su empresa, y ya se lo digo, o sea, aire acondicionado en verano, que ahora vamos ya para ahora sí que sí, vamos al calorcito. Frío en invierno y agua caliente todo el año. Bomba de calor Toshiba, aerotermia. Hey Jude, don't make it bad. Profesor, remata. No, es que ha estado haciendo Manu unas referencias tan interesantes. Irán, en aquel momento del 73, claro, van a decir, sí, pero era un facha el que mandaba, porque estaba todavía el Shah, ¿eh? Irán fue uno de los que más sufrió el acuerdo de la OPEP del día de Navidad del 73, porque tuvo que reducir la producción. ¿Y qué ocurrió? Pues que al reducir la producción reduces ingresos. De tal forma llegó hasta tal nivel la reducción que una serie de grandes proyectos, el puerto de Bandar Abbas, ahí había un proyecto de ampliación de las instalaciones náuticas y de petroquímica que era fascinante, que era una forma de ir desplazando tu riqueza del pura materia prima, petróleo, a procesar la materia prima y vender el producto terminado, ¿no? Bueno, pues tuvo que cancelar los proyectos que tenía, aparte de proyectos de comunicaciones, porque no le llegaba el dinero para cumplir con lo que había quedado presupuestariamente. Entonces, eso yo creo que Teherán o que Irán tiene muy claro que no lo debe de repetir, ¿eh? Y por lo tanto, lo que decíamos, el poder de la OPEP en estos momentos son simples sugerencias y nada más. No, y nada le venderá a quien pueda, cuanto pueda y a quien quiera comprarlo. Claro. Y que hay nuevos actores. Nigeria es una potencia petrolífera de primer orden. Claro. Está el tema de Rusia que va por libre. Está el tema de Brasil, que también. Es decir, hay otros actores que también juegan en este mercado y sobre todo Estados Unidos. Por lo tanto. Y el daño para España tampoco Es cierto. A eso me refiero. Quizás, o sea, esto dependerá de las circunstancias del mercado y de los acontecimientos a nivel geopolítico y de lo que pase en Oriente Próximo. Y puede subir más o puede subir menos. Ahora bien, ¿es o no una buena noticia? Es una muy mala noticia para la economía española. Para un Sin país duda, como el sin nuestro, duda. que es dependiente Claro, absoluto. A nosotros estábamos encantados con el precio del petróleo a $40. Claro. Eso para nosotros era un regalo, porque somos energéticamente muy dependientes y por lo tanto, cuanto más aumente el precio del petróleo, pues mayor factura vamos a tener que pagar por nuestras importaciones. Eso va a encarecer la estructura de costes, nos hace menos competitivos, menos productivos y también daña nuestra balanza exterior. Como consecuencia, a nosotros nos interesa un precio del petróleo bajo. Que era un viento de cola. Que era un viento de cola. Ya no tenemos ese viento de cola. Esa es la clave. Y ahora los tipos de interés también van a dejar de ser un Ese viento es el de que cola. a mí me Esa es la preocupa clave. más. Madre de mi Esa es vida. la Ese es el que Dos me vientos preocupa de más. cola que, bueno, Hay un tercero. y el BCR tirando. El BCR tirando, pero hay un tercero que a mí Pues también. un cuarto. A mí un cuarto, que me parece sintomático. Es cierto que durante estos años hemos vivido un boom turístico absolutamente extraordinario, pero cuidado,
En Egipto la cosa está Hay mucho más algunos calmada. países mejorando. En Túnez sí. está la cosa mucho más calmada. En Turquía hay un dictador, eso no cabe duda. Pero la cosa está mucho más calmada. Por lo Yo tanto, creo que Turquía va a tardar tiempo. pero igual bueno. tarda, pero digamos que ya se empieza a notar, y el sector hotelero ya lo empieza a advertir, hay ya trasvase de turistas a este tipo de destinos. Con lo cual, cuidado, que eso también era un viento de cola que nos favorecía Ya. y ahora nos ha cogido la cosa... Pero bueno, estábamos tan en super máximos que ahí a lo mejor sí nos podemos permitir podemos mantener. alguna alegría. Yo creo que el que ha venido a España, ha visto España, la seguridad de España, la comida, lo bien que se vive y tal. vuelve. Yo creo que lo de irse repite. a Túnez o a Turquía, no sé. Hombre, es una cuestión de precio también. Pero sí, yo creo que también... Ahora, si nos pasamos con los precios, eso Cuidado. sí, si nos pasamos con los precios, ya la gente no es tonta, Y Pues no puedes... lo de las restricciones al alquiler turístico encarece precios. No. O sea, que van precisamente Sí, de esa sí, línea. sí. No, y la demanda de hoteles, la demanda turística de hoteles, incluso en el centro de las ciudades, es enorme. Ha crecido de una forma Sí, claro, extravagante. bueno, congresos, Entonces, reuniones que eso es empresariales. así, pero estos no son males de morir. Estos son constipados, que sí, que toses y te tomas una píldora para que se suavice la garganta. Estamos pero en planta, no tenemos que ir a la UBI eso todavía. eso Estamos es, en planta, vale. Pero bueno, yo Bueno, creo pues- que ahí pues hay se nos- materia. Se nos ha acabado el tiempo, profesor. Se nos ha pasado rapidísimo. Pues hasta el próximo Hasta la próxima sábado, ¿no? semana. Hasta el Hasta la próximo próxima semana. sábado. Manuel Llamas también, luego. gracias. Y hoy ha estado a los mandos técnicos, como siempre, Víctor San Román, y en la producción, como siempre, Naya Pertusa. Que pasen un buen fin de semana y aquí nos vemos el próximo sábado, como clavos. Economía para todos con Carmen Tomás.